Zoom con el abogado penalista Luis Lamas Puccio, con quien vamos a hablar sobre las 5 investigaciones fiscales del presidente Pedro Castillo y el operativo en Asia que terminó con la no ubicación del sobrino del mandatario, Fray Vázquez Castillo, además de otros temas de coyuntura. Doctor Lamas Puccio, muy buenas tardes, gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas mediodía. Doctor Lamas Puccio, yo quería empezar preguntándole por esta investigación que se hizo pública la semana pasada y que ayer ha confirmado el señor Alejandro Sánchez Sánchez en una entrevista a Panorama. Finalmente, por la información que dieron 3 informantes distintos de la Policía Nacional, aparentemente los prófugos cercanos al presidente de la República se habrían estado escondiendo en esta casa en el distrito de Asia. ¿Esto constituye un caso de encubrimiento personal bajo alguna circunstancia? En principio sí, porque se trata de una investigación, una labor que está desarrollando la policía como consecuencia de un mandato de contenido judicial que está detrás de estos 3 prófugos para poder ubicarlos, detenerlos y conducirlos a la fiscalía. Todas aquellas medidas que intermedian en estas gestiones que de una u otra manera persiguen o entorpecen la labor de la policía eventualmente pueden ser considerados como actos de obstaculización o de entorpecimiento a la labor de la Fiscalía. Y en esa línea de análisis, si analizamos en todo su contexto las diferentes acciones que se han venido ejecutando, se trata pues de un plan bastante bien coordinado por parte de gente inescrupulosa, que abusando de la información de la que disponen, en alguna medida estarían poniendo en sobrealerta a estas personas con la finalidad justamente de que no puedan ser ubicadas. Entonces, si vemos de manera sistemática las diferentes actitudes e información, no podemos dejar de reconocer que estos hechos, estas actitudes de estas personas pueden convertirse en indicios en materia de responsabilidad penal, porque no es creíble que ubicados en principio en estos inmuebles con información de inteligencia que se maneja sobre el particular, con la intervención de policías especializados, en el momento mismo en la que se va a producir la captura, por razones que hasta la fecha no han podido ser esclarecidas, estas personas o esta persona desaparece del escenario y otra vez la policía ve frustradas sus actividades, porque la impresión que se genera es que se ponen en sobrealerta en el momento mismo de la intervención policial con la finalidad, como acabo de señalar, de impedir que sean capturados, ¿no? Ayer precisamente, doctor Lamas Puccio, cuando el señor Alejandro Sánchez Sánchez hablaba con Rosana Cueva en Panorama, daba cuenta de que él consideraba esta acción de la policía como una suerte de abuso, ¿no? La verdad es que los argumentos que utilizaba para justificarse eran bastante preocupantes, por no decirlo delicados, porque de cierta manera ponían en una situación complicada al mismo señor Sánchez Sánchez. Bueno, yo creo que él en sus mismas declaraciones deja entrever situaciones confusas, enredadas, poco claras, que no son creíbles, ¿no? En el sentido de su presencia en estas gestiones, porque, como acabo de manifestar, él no debería tener ningún rol protagónico en estas investigaciones, en estas persecuciones. Sin embargo, aparece y en una grabación telefónica, dando declaraciones que se prestan a todo tipo de conjeturas y que además evidencian contradicciones. Entonces, no es una actitud arbitraria de la policía. Él sabe perfectamente que se trata de una labor que está respaldada por la Fiscalía, que ha sido autorizada por un juez de tutela, y además porque hay una serie de razones respecto a la necesidad de que estas personas sean ubicadas. Sin embargo, el señor Sánchez empieza a dar declaraciones controvertidas que se prestan pues a todo tipo de conjeturas y que en la práctica procesal se convierten en indicios en las que él estaría
de por medio, digamos, conociendo estos hechos, o habría recibido algún tipo de información que no se puede justificar, ¿no? ¿Podría acabar él incluido dentro de las investigaciones o de las pesquisas fiscales debido a la comunicación que sostuvo con el general Arriola? Lo que pasa es que acá hay varios escenarios que se están dilucidando, ¿no? Uno es la responsabilidad penal de las personas que están siendo, digamos, tratando de ser ubicadas para ser capturadas. Ese es un escenario que tiene su propio entorno y respecto a hechos que en particular motivan esta orden de detención. En cuanto al caso del señor Sánchez, es un tema distinto, porque acá lo que se estaría suscitando son actividades que estarían tratando de entorpecer la labor de la Fiscalía. Sus mismas declaraciones ponen en evidencia que hay una voluntad de que estas personas no sean ubicadas. Como él sabe perfectamente, hay una orden de un juez, hay una disposición de la policía y todas las personas, en la medida de sus posibilidades, deben colaborar y cooperar para que estas personas puedan ser ubicadas. Desde el momento que su nombre, su conversación y lo que él conversa a través de la vía telefónica pone en evidencia que está al tanto de lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, doctor, por otro lado, el exministro del Interior, Mariano González, ha presentado ante la Comisión de Fiscalización la semana pasada una serie de pruebas con respecto a al actuar del presidente de la República, Pedro Castillo. Una de las principales pruebas que ha mostrado él es un registro telefónico o una llamada entrante y una llamada posteriormente de salida en la que el ministro se habría contactado con el presidente de la República previo a esta renuncia que después le fue comunicada a través de Twitter. Esta situación y estos documentos o estas pruebas que ha entregado el señor González constituyen una prueba del delito de encubrimiento personal del cual habíamos hablado hace algunos días con respecto al señor presidente de la República. Mira, yo creo que acá no solo se trata de una posible responsabilidad penal más respecto a casos de encubrimiento, que tendrá que seguir su curso que corresponde, sino que analizando desde el punto de vista procesal, una de las exigencias para que pueda proceder una prisión preventiva contra una persona es cuando entorpece la labor de investigación que está desarrollando la Fiscalía. El Código Procesal Penal, como acabo de establecer, exige que cuando una persona que está siendo investigada o indagada entorpece la labor de la Fiscalía, es un hecho que podría en alguna medida ameritar o justificar o una detención de carácter preliminar o una detención de carácter preventivo en el caso que se formalice la investigación preparatoria. Entonces, si tú estás cambiando a los ministros, estás, planteando una serie de objeciones y obstáculos a la labor que está desarrollando el ministro o el exministro, que a su vez actúa por disposición de la Fiscalía en relación a una investigación penal o a varias investigaciones penales, desde el momento que tú estás cambiando las reglas del juego de manera improvisada, intempestiva o en todo caso en forma premeditada y dolosa, tú estás entorpeciendo la investigación que está desarrollando la Fiscalía. Y eso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, es una exigencia para que una persona que está siendo objeto de una investigación pueda ser también motivo de una detención preliminar o más adelante una detención de carácter preventivo, ¿no? Ahora, pero doctor, en el caso del presidente de la República, si se diera esta figura, ¿cómo se ejecutaría? Porque ya lo hemos conversado, me parece, en alguna oportunidad anterior sobre las medidas restrictivas que podrían caer sobre el presidente de la República toda vez que goza de cierto grado de protección a través de la Constitución política de nuestro país. Bueno, una cosa es la protección, otra cosa es la inmunidad, otra cosa es la impunidad. Pero a raíz de lo que viene sucediendo en los últimos tiempos en el Perú, las interpretaciones de las normas cada vez son más abiertas para poder incorporar a funcionarios que en principio gozan de cierta inmunidad, como es el caso del presidente de la República.
Pero otra situación totalmente distinta son las medidas restrictivas de derechos, ¿no? En las que ya hay antecedentes, como el caso del exministro Silva, en la que evidentemente él también goza de la inmunidad. Sin embargo, hay de por medio una disposición que está ordenando una detención de carácter preliminar. Entonces, estas actitudes, estas decisiones pueden ser encuadradas perfectamente dentro de un mecanismo que está obstaculizando la labor de la Fiscalía. Entiendo que esa es una actitud y una decisión que tiene que tomar la fiscal de la Nación, pero sí es un hecho que tiene una interpretación de acuerdo a lo que he manifestado y es una medida restrictiva de derechos y, como vuelvo a recalcar, sin perjuicio del antejuicio, que es un tema que corresponde al Parlamento, del punto de vista estrictamente procesal penal, yo soy de la opinión de que el presidente de la República, al haber cambiado al ministro del Interior bajo las condiciones y características que estoy manifestando, estaría siendo incurso en una medida de carácter procesal penal que tendrá que ser evaluada por la fiscal de la Nación, ¿no? Muchas gracias, doctor Lamas Puccio, por su análisis jurídico de la coyuntura que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. Muchas gracias por haber estado